Ok, vamos a partir entonces. Estimados amigos y amigas de la Fundación Chilena del Pacífico, muy buenos días y gracias por sumarse a otra de nuestras actividades online. Soy Loreto Leighton, directora ejecutiva de la Fundación Chilena del Pacífico. Antes de continuar, quiero recordarles que este evento cuenta con traducción simultánea español-inglés, inglés-español, para la que solo tienen que elegir el idioma para el que quieren traducción en la imagen del globo en la parte inferior de sus pantallas. Please remember that simultaneous translation Spanish-English, English-Spanish is being provided for this event. You just need to click on the icon of a globe on the bottom of your screen and select the language for which you need interpretation. Hoy quiero agradecer muy especialmente al David Rockefeller Center for Latin American Studies de la Universidad de Harvard, quien ha apoyado la realización de esta actividad de altísimo nivel, la que abordará uno de los temas centrales de la agenda económica de nuestro país durante los próximos años, es decir, cómo mejorar el atractivo de Chile como destino de inversión extranjera de calidad para apoyar de esa forma el crecimiento y así la ambiciosa agenda social que se ha propuesto sacar adelante el nuevo gobierno desde el 11 de marzo. Al cierre del 2021, según datos oficiales, los flujos de inversión extranjera sumaron 16.782 millones de dólares, un incremento del 97% respecto de lo acumulado en el 2020. Según Inverchile, la agencia de promoción de inversión extranjera en el país, esa cifra es un 62% superior al promedio de los últimos 5 años y un 16% superior al promedio del periodo entre el 2003 y el 2021. Juntos con su innegable aporte al crecimiento general de la economía y la creación de empleo, queremos destacar que la inversión extranjera contribuye a los objetivos de desarrollo sustentable de Chile, tal como destacara recientemente la OCDE en un informe encargado por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, institución por la que la Fundación Chilena del Pacífico trabaja de forma muy estrecha. En su investigación, la OCDE destaca el impulso a la inversión extranjera en aspectos tales como el comercio, la integración de las cadenas globales de valor, productividad, innovación, trabajo de calidad y a la igualdad de género, entre otros. Junto con las oportunidades que desde luego se abren con nuevos enfoques para mantener e idealmente aumentar los flujos de inversión extranjera hacia el país, estamos conscientes de la creciente competencia mundial por capital y las múltiples complejidades de orden global que por una razón u otra contribuyen a la incertidumbre y paralización o ralentización de decisiones de inversión, por lo que la magnitud de la empresa por delante, tanto para el sector público como privado, es de proporciones. Es en este contexto que, de forma excepcional, hemos querido invitar a Cristian Rodríguez Chifel como moderador, un amigo y colaborador de la Fundación, exdirector ejecutivo de Inverchile y actualmente Visiting Scholar del David Rockefeller Center for Latin American Studies de la Universidad de Harvard. Cristian también fue el jefe de Comercio y Política de Inversión, así como director asociado de Comercio Internacional e Inversiones en el World Economic Forum. Cristian conoce como pocos en Chile los determinantes de la inversión extranjera y estoy segura que manejará este encuentro con maestría. Antes de darle la palabra, quiero comentarles que hemos tenido una cantidad increíble de registrados para este webinar, alrededor de 400 personas, lo que demuestra la creciente importancia y valor que le asignan a este tema, además de la atracción de nuestros panelistas invitados, comenzando por el ministro Grau. Así también les quiero contar que no solamente tenemos audiencia desde Chile y de distintas regiones de Chile, desde el norte, del sur, por supuesto de Santiago, sino que además de múltiples países alrededor del mundo, algo que ya es usual en los webinars que hacemos en la Fundación. Tenemos gente de Argentina, de Australia, de Estados Unidos, de España, de Alemania, de Tokio, del gobierno de India, Nueva Zelanda, en fin, de un sinnúmero de países, así que les damos la bienvenida a todos. Y sin más, le voy a dar la palabra a Cristian para que por favor moderes con la maestría que todos sabemos que lo vas a hacer este webinar. Muchas gracias, Cristian. Loreto, muchísimas gracias por la más que generosa presentación y muy contento de poder estar junto a ustedes, ¿no es cierto?, junto a nuestros amigos de la Fundación Chilena del Pacífico y este connotado panel hablando de nuestros temas de inversión extranjera. Lo primero que quiero hacer es un punto de logístico, que es que ustedes tienen un Q&A, un botón de preguntas abajo en su
en sus pantallas y por favor las preguntas que estimen las van realizando así. Nosotros vamos a tratar de hacer las más posibles al término del seminario y también recalcar para los que se hayan conectado tarde que hay interpretación simultánea. There is simultaneous interpretation available. You just have to click on the globe on the bottom of your screen. Pero con eso, partir por agradecer a la Fundación Chilena del Pacífico en nombre de la Universidad de Harvard, y en particular del David Rockefeller Center para Estudios Latinoamericanos, desde donde les hablo acá en Boston. Uno de los roles que la universidad nos ha asignado como centro es aumentar la cooperación y contribuir a la democracia, progreso social y desarrollo sostenible en la región y sus países. Y por eso estamos súper contentos, muy contentos de desarrollar este seminario junto a la Fundación Chilena del Pacífico y poder así entregar una mirada global a la situación de la inversión extranjera que conectaremos a la región y a Chile a través de las experiencias de nuestros speakers que nos hablan hoy desde distintos lugares del mundo. Así con nosotros están hoy primero James Shan, que está con nosotros desde Ginebra, es el director de inversiones y empresas de la UNCTAD, la División de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas. En UNCTAD, James lidera el equipo del World Investment Reports, el benchmark global sobre el estado de la inversión extranjera, y desde 2008 lidera también año a año el World Investment Forum. James ha publicado y presentado extensamente sobre comercio e inversión extranjera. Con nosotros, ¿no es cierto?, nuestra cercana amiga Ana Novik, que está con nosotros, iba a decir desde París, pero creo que en Londres hoy día, extraordinariamente, es la jefa de la División de Inversiones de la OCDE, donde se centra en mejorar el clima de inversión internacional y promover buenas políticas públicas locales para apoyar la inversión y conductas responsables de negocios. Anteriormente, Ana fue directora de Asuntos Multilaterales Económicos en la Cancillería chilena y Sherpa ante el G20. Nicolás Grau, desde Santiago, es el recién inaugurado ministro de Economía, Fomento y Turismo de Chile. Grau es doctor en Economía de la Universidad de Pensilvania, UPenn, para nosotros acá en Estados Unidos, y magíster en Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile. Antes de incorporarse al gobierno del presidente Boric, Nicolás se desempeñaba como profesor de Economía en la Universidad de Chile e investigador adjunto del Centro de Conflicto y Cohesión. Maurizio Bezzeccheri es Head para Latinoamérica y CEO de Enel Américas. Ha ocupado puestos directivos en varias empresas multinacionales en Europa, América, Medio Oriente y el sudeste asiático. Maurizio ingresó al grupo Enel en 1999 y entre otros cargos se ha desempeñado como responsable de la región Europa de Enel Green Power y como Country Manager para Argentina. Mauricio es ingeniero químico de profesión y nos acompaña desde el Headquarters en Roma. Fernando González es director general de Cerro Dominador, la primera planta termosolar de América Latina con 200 megawatts de capacidad y presidente de la Asociación de Energía Solar de Concentración de Chile. Fernando, que nos acompaña desde Washington, D.C., tiene más de 25 años de experiencia ejecutiva en la industria energética y ha trabajado en las 4 grandes firmas de contabilidad, firmas Fortune 500 y empresas emergentes respaldadas por capital privado. Este diálogo sobre inversión extranjera nos encuentra en un momento particularmente complejo. En el mundo, como nos contará James, no venimos sino saliendo de una pandemia que significó retrocesos a niveles de inversión de principios de siglo, y ahora nos encontramos con una guerra en Europa que desestabiliza no solo el marco geopolítico, sino que sectores tan importantes como el energético y el de alimentos. Latinoamérica, como escucharemos de Ana, fue una de las regiones más golpeadas por la pandemia y ahora busca resurgir en medio de una polarización general y en momentos en que los ojos del mundo están volteados a otros lugares, como Europa del Este y Asia. La pregunta que Ana tratará de responder es qué puede hacer Chile para diferenciarse. Y en ese marco complejo externo es que el nuevo gobierno de Chile está definiendo el rol de la inversión extranjera como pieza clave de la estrategia de desarrollo productivo del país, amplificando el rol de la promoción de inversiones como una herramienta de política económica para atraer no solo más, sino que también mejor inversión. De ello nos hablará el ministro de Economía, Fomento y Turismo de Chile, Nicolás Grau. Pero por cierto, ni el mejor diagnóstico de los flujos internacionales ni la mejor política de atracción de inversiones de un país tiene sentido sin sus protagonistas, que son los inversionistas extranjeros. Por eso nos acompañan aquí Mauricio y Fernando, que representan empresas multinacionales que se han destacado tanto por la importancia de sus inversiones en Chile y la región, como también por ser referentes en la industria en cuanto a sustentabilidad y a criterios medioambientales, sociales y de gobernanza o ESG. Escucharemos su visión sobre el clima de inversión actual y sus proyecciones futuras. Con eso, I'm going to move over to James. And James, may I start you with a Paso question? a James y voy a comenzar con una pregunta. Dice que viva en tiempos interesantes. Es listo. ¿Cuán interesante y qué significa proyecciones de largo plazo en cuanto a lo que es inversión extranjera? Por favor, danos una visión. Muchas gracias. Gracias por invitarme a este importante evento. Su Excelencia, Ministro
y también eminentes panelistas, participantes. Es sin duda un gran gusto compartir con ustedes nuestra perspectiva de largo plazo. Quisiera usar mis 9 minutos asignados para compartir con ustedes la transformación de la cadena de valor global en la década por venir. Entonces, quería recalcar que lo que voy a decir es una transformación de largo plazo que llegue hasta 2030 y esta época llena de incertidumbre, volatilidad, pero quiero presentar un escenario amplio de las direcciones para todos y que ojalá pueda orientar la fijación de políticas. Quisiera destacar 5 mega impulsores. Siguiente diapositiva. Los 5 mega impulsores y 10 direcciones posibles de transformación de cadenas de valor globales que finalmente llevan a una nuevo paisaje de comercio global. Primero, esta diapositiva les muestra la evolución de cadena de valor global en las últimas 3 décadas. Entonces, en las últimas 3 décadas, antes de la crisis del COVID, la producción internacional vio 2 décadas de crecimiento rápido seguido por una de estancamiento. Es decir, dejaron de crecer en los 2010 y el crecimiento del comercio bajó y el comercio global también bajó. Entonces, la década de los 2010 fueron bajos y luego fue antes de la crisis. Y vemos ahí los desafíos existentes al sistema de producción internacional. Ahora tenemos Ucrania, que agrega más incertidumbre a este cambio y reversión o retrocesión de este periodo. Quisiera destacar 5 fuerzas impulsoras para esta transformación global. Lo primero es la realineación económica. Son varias fuerzas o impulsores, los gobiernos, la realineación económica de gobernanza, es decir, se están alejando de una colaboración multilateral hacia soluciones regionales, bilaterales, con intensificado proteccionismo y también impulsado por una política también y las rivalidades geopolíticas agravadas en lo que es inversión, comercio y tecnología. Y todo esto puede llevar a una división sistémica global en economía. Esto es lo que vemos en lo que es gobernanza económica global. El segundo impulsor es la revolución tecnológica. Ambos han permitido la automatización, mejorando la digitalización en la cadena de valores, la fabricación de equipos, y todo esto nos trae más inversión transfronterizas en diferentes sectores y nuevos modos de operar. El tercer punto impulsor es la sustentabilidad. Los mercados y los gobiernos están buscando la capacidad más moderna de procesos para poder cumplir con las metas de desarrollo. Y esto va a cambiar el patrón futuro de inversión directa como fuente de financiamiento, como distribución y también la ubicación geográfica. El cuarto impulsor son las capacidades corporativas en el esfuerzo de evitar la evasión, la corrupción, siempre teniendo en cuenta los estándares de gobernanza ambiental. Todo esto va a cambiar el modo de operar y la gobernanza de las multinacionales. El quinto
es la reestructuración enfocada en la resiliencia. Eso tiene que ver con los conflictos actuales y lo que está pasando en el mundo. Todo esto va impulsar una nueva orientación de las cadenas de valor globales, yendo hacia las que tienen mucha resiliencia y siempre pensando en la alteración del orden mundial que puede alterar este impulso para que a la vez las multinacionales se diversifiquen y que estas cadenas sean más resistentes a los shocks, dependiendo menos de lo que pasa afuera de sus fronteras. Estas son las 5 fuerzas impulsoras que van a impulsar los cambios futuros. Ellas son exógenas y también endógenas en las multinacionales y en los sistemas de producción internacional. Sus efectos en la inversión global son multifacéticos. Su combinación también va a impulsar y va a impactar 3 determinantes de los países anfitriones, o sea, las políticas, los marcos regulatorios para la inversión, las características de los países de destino y también la infraestructura de facilitación. Son los 3 determinantes que van a cambiar justamente por esto. Estas fuerzas impulsoras también van a cambiar la manera en que las empresas en todas las industrias van a diseñar y operar sus cadenas de valor y van a influenciar también las selecciones estratégicas de las multinacionales en la manera que operan. Antiguamente, sus transacciones de comercio, de inversión extranjera van a cambiar y esto va a afectar también cómo las multinacionales dirigen sus inversiones, cómo decidirán realizar y distribuir también el valor agregado. Todo esto va a tener que ver con la manera en que los activos se comportan. Así que este va a ser el cambio y las trayectorias futuras. Así que esto va a transmitirse en 4 maneras trágicas. En primer lugar, vamos a ver cadenas de valor menos fragmentadas y vamos a ver concentración de valor agregado que va a afectar las industrias intensas en alta tecnología. Y esto también va a aumentar la inversión y la reconfiguración de las cadenas de valor. En segundo lugar, la diversificación, que va a llegar a más distribución, que va a afectar los servicios, los GBCs y las industrias intensas en fabricación y sus trayectorias. En tercer lugar, la regionalización, y eso va a reducir las brechas fiscales, pero no tanto la fragmentación de las cadenas de valor. La distribución geográfica de valor agregado va a aumentar y eso va a afectar las industrias de procesamientos, algunas industrias intensas en GBC e incluso el sector privado. La cuarta trayectoria es la replicación, que va a llegar a cadenas de valor más cortas y diferentes etapas en la producción. Todo esto va a llevar a 10 direcciones, diría yo, del futuro de las cadenas de valor globales y su panorama. En la parte superior de la diapositiva vemos las 5 direcciones de las cadenas de valor futuras en su nueva reestructuración. La primera, esperamos más cadenas de valor regionales y menos fabricación fragmentada de GBCs y valor agregado más bien concentrado. También esperamos gobernanza de cadenas de valor con activos más livianos, impulsadas más bien por las plataformas.
El cuarto sería la participación mayor de servicios en las cadenas de valor y también offshoring. Por un lado, en la fabricación está el reshoring. Por otro lado, para servicios, vamos a ver una nueva ola del offshoring por justamente el impulso que van a recibir. En quinto lugar, está la resiliencia, lo que ya mencioné, y la seguridad nacional que va a impulsar la diversificación de GVC. Y esto más bien impulsado por las tensiones actuales geopolíticas, aumentando no solo en Europa, sino que en otras partes del mundo. Todo este cambio nos va a traer 5 posibles patrones de inversión y comercio global. En primero, la disminución de la inversión extranjera buscando eficiencia global y aumento en la inversión extranjera buscando más bien mercados regionales. En segundo lugar, está la presión hacia abajo del comercio global en bienes intermedios y menos el comercio en productos finales, disminuyendo los intermedios. En cuarto, sería un cambio de la producción en masa hacia la customización en masa o la individualización en masa de los productos hechos a medida. En quinto estaría un aumento de la infraestructura en la inversión extranjera y de servicios públicos y luego un impulso más fuerte de la inversión extranjera en economías verdes y azules. Son estas las 10 direcciones, 5 que tienen que ver con GVC y la transformación, y nosotros viendo el resultado de esta transformación y su impacto en los patrones de inversión y comercio global. Entonces, la implicancia para políticas futuras son bastante importantes y es necesario ver las políticas industriales, comerciales, de inversión y adaptarse a la nueva realidad de la transformación en las cadenas de valor. El desafío, entonces, está en manos de los legisladores, de los políticos. Y, por supuesto, los eventos futuros van a darnos más luz en lo que va a pasar en este escenario. Muchas gracias a James por su presentación, no solo por el estatus de lo que está pasando, sino que la tendencia global. Y esto es muy interesante. Hay cosas específicas de cómo buscar el reshoring, o sea, buscar nuevos lugares, pero también el offshoring. Todo esto es esencial para las estrategias futuras. Pero antes quería saludar, vimos que ingresó a la reunión el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que nos acompaña, obviamente, uno de los amigos más cercanos a la fundación, así que saludar al presidente Frei y ojalá tengamos la oportunidad de que se incorpore la conversación después. Ana, querida, escuchamos un poco, ¿no es cierto?, de long term trends, pero estamos obviamente en la fundación y queremos fijarnos un poquito también en la región y en Chile. Así que, ¿cómo nos puedes contar que en el fondo estos mismos trends, viéndolos también, ¿no es cierto?, desde otra organización internacional, tenemos la suerte en este seminario de tener a los jefes de inversión tanto de Naciones Unidas como de la OCDE, así que cuéntanos un poco la mirada desde París. Ok, muchas gracias. Voy a hacer una presentación, así que voy a compartir la imagen. ¿Está bien? ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Ok, bueno, primero quería también yo partir agradeciendo a la Fundación y al Centro Rockefeller de la Universidad de Harvard por la invitación. Es un honor estar con estos panelistas tan importantes y interesantes, pero también los participantes que se están uniendo. Agradezco que se tomen el tiempo para estar con nosotros. Como lo señaló Loreto, la semana pasada presenté unos resultados preliminares de un proyecto que estamos haciendo sobre calidad de inversiones con Chile.
Este seminario es una buena oportunidad para contextualizar el tema, y yo creo que un poco lo que acaba de contar James con el tema de las cadenas globales de valor y un poco lo que voy a mostrar yo en la evolución de las inversiones extranjeras nos puede dejar como con alguna visión contextual global, y espero después con la visión del ministro y de los empresarios que están invitados. Mi presentación la voy a hacer en español, pero las slides están en inglés. Voy a partir, Voy a partir con los flujos de inversión extranjera. No muestro acá los flujos de inversión globales, pero están los de globales, los latinoamericanos y los chilenos, todos tienen un patrón bastante similar. Una fuerte caída el 2020, en las globales fueron 38%, en Latinoamérica 40%, y una recuperación a nivel global previo a los niveles de pandémico, y a nivel latinoamericano un poquito menor, pero uno ve un aumento grande el 2021 porque veníamos de un nivel bastante bajo el 2020. Hay que reconocer también que varios proyectos que estaban en los pipelines pararon el 2020 producto de la crisis, y el 2021 se empezaron a implementar. Además hubo una fuerte demanda, producto también de apoyos y de cosas así. En Chile, como pueden ver, también se observan estos patrones similares. Esto es el gráfico de la derecha. Se observa una recuperación fuerte el 2021 con inversiones principalmente en Estados Unidos, países europeos, y en los últimos años una fuerte presencia china. Pero sin embargo, si ustedes ven a nivel como global, se ve una reducción, y lo mismo que habló James, las cadenas globales de valor, se ve una reducción un poco más estructural de las inversiones extranjeras, en un momento en que se necesita inversión extranjera directa, porque tenemos grandes desafíos globales en materia de objetivos de desarrollo sustentable, de cambio climático. Vemos también las distorsiones que se han generado en las cadenas de valor, mayores preocupaciones por las dependencias, y a esto, como lo señala Cristian, se suma la crisis de Rusia. ¿Qué han hecho los países? ¿Cómo han reaccionado frente a este contexto? Muchas economías están facilitando y liberalizando la inversión extranjera, pero los mecanismos de revisión por razones de seguridad han aumentado. Y esto es importante y no es nuevo, porque esto, como lo ven en el gráfico, esto es algo que partió, nosotros lo estamos monitoreando desde el 2016, pero el 2020-2021 han sido años excepcionales en términos de actividad de estos mecanismos. Los países reconocen que los flujos de inversión privada deben aumentar para ayudar a la recuperación sostenible, aumentar los empleos, difundir los conocimientos y contribuir a la crisis climática y la desigualdad, pero también se reconoce que con las oportunidades que brinda la inversión internacional, ocasionalmente también surgen algunos riesgos. Varios países, principalmente la OECD, en los últimos años han desarrollado estos mecanismos más sofisticados que otorgan más certeza a los inversionistas. Nosotros lo llamamos estos mecanismos más sofisticados, mecanismos de segunda generación. Este cuadro muestra cómo han cambiado el alcance de estos mecanismos. Y cambian el alcance porque los países cambian sus concepciones de riesgo en materia de seguridad nacional. Por ejemplo, la repentina inclusión en el 2020 de sectores relacionados con la salud es un ejemplo de esto. Miren en la línea azul que muestra cómo recién antes salud, los temas de seguridad, de infraestructura, biotecnología, no eran parte de estos mecanismos, y hoy día son parte. La crisis y sus consecuencias económicas parecen ser un ejemplo notable que un número más grande de países considera que los mecanismos pueden servir para abordar algunos de los riesgos económicos y de seguridad nacional. Chile y otros países de la región han reflexionado sobre este tema, pero por el momento ninguno de los países latinoamericanos ha decidido establecer mecanismos más sofisticados. Varios de estos países, incluidos Chile, tienen mecanismos básicos con los sectores tradicionales de defensa y de bordes transfronterizos, pero no mecanismos más sofisticados. Como decía al principio, los países se enfrentan grandes desafíos, y en la OECD empezamos a desarrollar en el 2018 cómo ayudar un poco a los países a confrontar estos desafíos. Y empezamos un poquito con los indicadores de calidad de la inversión extranjera, y publicamos en el 2019 una serie de indicadores
que buscan medir el impacto de la inversión en el desarrollo sostenible a nivel nacional, centrándose un poco en estos 4 clústeres que están acá, que son decarbonización, calidad del empleo y competencia, igualdad entre géneros y productividad e innovación. Hemos hecho algunas aplicaciones prácticas, estamos ahora actualizando el 2020 y estamos partiendo un trabajo con Chile. Esto es una foto, los indicadores son una foto y lo importante es un poco saber qué hay detrás de la foto, cuál es el contexto, por qué y cómo uno puede influir más fuerte en materia del impacto positivo de la inversión extranjera. Y les quiero dar algunos datos del update que hicimos ahora el 2020 con los indicadores globales. Estas son cifras totalmente globales. La inversión extranjera crea aproximadamente 180.000 empleos cada mes. 1/3 de las nuevas inversiones mundiales el 2020 en energía renovable fueron inversión extranjera. 90% de la inversión extranjera en energía se destinó a energía renovable en la OECD. Y las empresas extranjeras en promedio son 2 veces más productivas que las empresas y pagan salarios más altos. Pero en promedio y en global, la inversión extranjera se concentra en sectores con pocas o menos oportunidades para mujeres. Obviamente estas son cifras globales, uno tiene que ir, tenemos cifras por país, pero además uno incluso cuando va por país después tiene que mirar qué hay detrás en cada uno de los países. Y aquí lo más importante es que si uno saca la foto y se hace un diagnóstico mirando los indicadores, esto es estático, pero la pregunta de fondo es cómo influimos para reforzar ese impacto positivo que puede tener la inversión extranjera y mitigar, obviamente, los efectos negativos. Y en eso desarrollamos un conjunto de herramientas que le llamamos Policy Toolkit, que lo que trata de hacer es un poquito apoyar a los gobiernos en identificar cuáles son las reformas de políticas y las instituciones que tienen que como reforzarse y relacionarse para tener este impacto positivo en las inversiones. Esto complementa un poco condiciones básicas de clima de inversión, reforzar los canales de transmisión entre las empresas extranjeras y las empresas domésticas para justamente tener este impacto positivo. Este es un tema importante para Chile y yo diría para muchos países de la OECD, no solamente para Chile, pero yo diría para Chile particularmente porque la inversión extranjera para nuestra economía, y eso lo pueden ver en el gráfico de la derecha, ha crecido en el tiempo. El comercio y las inversiones son un pilar clave en el crecimiento económico de Chile. Sin embargo, las inversiones siguen concentradas en gran medida en unos pocos sectores y en unas pocas regiones. Esta evaluación yo espero que ayude a comprender cómo aprovechar la inversión extranjera para alcanzar sus objetivos de desarrollo sostenible, particularmente en áreas como diversificación, producción, productividad, desarrollo laboral, empleo y agendas de género. Como conclusión, y con esto termino, después podemos tener diálogos y preguntas y cuestiones, yo lo que quiero decir es que la inversión extranjera es importante saber que puede hacer una contribución significativa al desarrollo sostenible, pero los efectos en promoción y crecimiento sostenible no son automáticamente positivos, y eso es importante. Yo creo que eso es un gran cambio, y en eso creo que esta visión está alineada en muchos países de la OECD. Las políticas y los marcos institucionales, incluida la coordinación entre diferentes instituciones responsables de los distintos temas, es fundamental para maximizar el beneficio de la inversión extranjera. Es importante evaluar cómo la inversión extranjera ha contribuido al desarrollo sostenible de Chile, pero hay que centrarse un poco en cómo establecemos las políticas y las instituciones y las vinculaciones para que pueda tener un impacto positivo, particularmente en los temas que más importan hoy día, que son los temas de cambio climático, de género y de diversificación. Esa es un poco mi presentación, Cristian, y feliz de continuar en el debate. Ana, sí, buenísimo que dejaste compartir pantalla. Muchísimas gracias, creo que muy interesante la presentación. Tocaste algunas cosas que seguro vamos a seguir conversando en Chile durante los próximos años. Obviamente el link con sustentabilidad, ESG, etcétera, y el imperativo, ¿no es cierto?, del que también hablaba James. Nos hablaste un poco de screening, ¿no?, de los mecanismos de control de básicamente que permiten salvaguardar asuntos de inversiones en temas de seguridad, por temas de seguridad nacional, por ejemplo. Esa es una discusión que un poco se ha empezado a abrir en Chile en el último tiempo. Obviamente Chile no cuenta con un mecanismo de screening como sí lo hacen algunos países, quizás es un momento para discutirlo. Interesante lo que dijiste también de energías renovables. En el stock de inversión extranjera en Chile, en el total básicamente, las energías renovables el año 2012 eran alrededor del 5,5% y al 2020 ya son el 12%, y en el total, o sea, realmente
obviamente lo que ha sido la energía renovable en Chile es exponencial y se ha dado obviamente por eólico solar y también por inversiones particularmente chinas en el último tiempo. Así que con eso, y agradeciendo tu presentación y teniendo de nuevo el privilegio de tener la mirada tanto de los jefes de inversión de la OCDE como de Naciones Unidas, es momento de ir a Chile, es momento de ver, obviamente, con todo el excitement, la excitación de tener un nuevo gobierno, ¿no es cierto?, que viene con políticas nuevas y particularmente la competencia del ministro Nicolás Grau sobre inversión extranjera. Así que tenemos el privilegio, creo, ministro, la primera vez que habla sobre este tema desde su investidura, ¿no es cierto?, un poco que nos cuente qué tipo de estrategia está el nuevo gobierno del presidente Boric pensando para maximizar el impacto de la inversión extranjera y su aporte a la economía de Chile, ministro. Con esto tiene 12 minutos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Cristian. No sé si ven ahí bien la pantalla. Si va a compartir pantalla, exactamente, ese botón que está ahí, clic. Ahí estamos mejor. Perfecto, 100%. Ya. 100%. Ya. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Creo que es mi primera presentación en un seminario propiamente tal, a pesar de que ya he tenido hartas actividades. Así que muy bueno que sean un tema tan relevante para nosotros como economía como lo es la inversión extranjera. Yo voy a ocupar estos 10, 12 minutos en hablar de algo del contexto chileno, que creo que es relevante, siempre es relevante para cualquier discusión y en particular para la inversión. ¿Cuáles son los desafíos que nosotros creemos relevantes? ¿Cómo creemos que la inversión extranjera puede tener algún impacto y por qué la valoramos tanto? Y algo sobre la agenda que tenemos para más adelante. El contexto chileno, yo diría, es que estrictamente hablando en el corto plazo hemos tenido un año de fuerte crecimiento, pero principalmente como una recuperación de lo que fue el 2020 y empujado por algunos elementos que no son tan sostenibles en el tiempo, ¿no es cierto? Fue empujado principalmente por consumo. Por lo tanto, desde el punto de vista de un mediano o largo plazo, yo diría que Chile desde ya hace unos 15, 20 años ha tenido un crecimiento sostenido, pero algo más moderado de lo que fueron digamos, los 15 años anteriores. Y en particular tenemos desafíos muy importantes, yo no diría de este año, porque este año el crecimiento igual va a ser tal vez mediano, pero no tan bajo, pero sí respecto a las proyecciones que hay en el 2023, en que sí, ahí tenemos unas proyecciones no muy prometedoras y hay que hacer todos los esfuerzos para llegar bien a ese año. Respecto a la productividad, que como ustedes bien saben es uno de los determinantes más importantes del crecimiento, en particular del crecimiento a largo plazo, es allí donde yo creo que tenemos los desafíos más importantes. Chile tiene un estancamiento en su productividad de los últimos 10 años y una reducción en lo que fue el dinamismo de la productividad ya hace unos 20 años. Y después hay otros desafíos que son, entre comillas, nuevos en el sentido de que son preocupaciones nuevas, pero son cuestiones que acompañan hace bastante tiempo a la economía chilena. Hay una desigualdad relevante tanto de ingresos como de riqueza, cuestión que es común a toda la región de Latinoamérica, y también hay diferencias bien importantes en términos de género, tal como señalaba la panelista anterior, que encontré muy interesante la presentación. Y por último, algo que es general a todo el mundo. Nosotros enfrentamos la crisis climática, ¿no es cierto?, en que por un lado implica desafíos relevantes para el país en cuanto a lo que deben ser sus compromisos y su aporte al esfuerzo que hacemos entre todas y todos en el mundo por no seguir calentando el planeta, sino que también además la necesidad de la adaptación. Chile es un país que está siendo afectado y va a ser afectado a futuro fuertemente por cambios en las temperaturas y en otras dimensiones que son bien relevantes para la sociedad y para la economía en particular. En lo que se refiere a la inversión, el último año fue un año relativamente bueno en inversión directa extranjera. Ahí ustedes pueden ver el monto es más alto de lo que ha sido los últimos 5 años, así que fue un buen año. Nosotros creemos que esto tiene que ver en parte con cierta recuperación, pero también tiene que ver con
con una situación, con un éxito de las políticas que se han hecho a partir de Invest Chile y otras agencias que han empujado este tema. Como ustedes sabrán, todo eso toma tiempo. Los proyectos de inversión tienen un largo proceso de evaluación, por ende esto probablemente tiene que ver con políticas realizadas hace un buen tiempo ya. ¿Cuáles son los desafíos y los objetivos que nosotros nos hemos propuesto como nuevo gobierno? Creo que van muy en línea con lo que ha sido en general el discurso de los organismos internacionales el último tiempo, así que creo que en esto voy a ser un poco repetitivo, pero creo que igual es importante dejar muy claro cuáles son nuestros objetivos. Lo primero y el más importante es que Chile tiene que adaptar su economía a los objetivos asociados a la crisis climática. Chile tiene todas las condiciones para hacerlo. En particular, tal como señalaba Cristian, yo diría durante los últimos 10 años ha habido avances muy importantes en lo que se refiere a su matriz energética. Eso de por sí es algo positivo en términos de avanzar hacia la carbono neutralidad, pero además es una condición muy favorable para mover el resto de la economía hacia una economía más verde. Pero ese yo diría que es el primer gran objetivo. Segundo, tenemos que promover más y mejores trabajos. Más que un desafío, es un instrumento para generar lo anterior. Requerimos reforzar las articulaciones público-público y también público y privada, y nuestro gobierno va a tener un fuerte énfasis al respecto. Hay que generar condiciones favorables para la inversión en un contexto de, los últimos años, yo diría, en que Chile ha hecho un esfuerzo por institucionalizar ciertos conflictos sociales que hemos tenido los últimos 2, 3 años. Yo creo que Chile ha hecho un esfuerzo muy interesante y que creo que en el mediano y largo plazo va a ser considerado como tal, de canalizar institucionalmente cierta conflictividad importante social que hemos tenido y canalizarla de forma productiva para empujar una agenda de desarrollo que incluya nuevos objetivos, que haga ciertos cambios, pero al mismo tiempo logre dinamismo económico. Yo creo que estamos en ese tránsito. Parte clave de ese tránsito, y una de las cosas que nosotros queremos transmitir de forma muy clara desde el gobierno, es que hacer cambios sociales y económicos no debe ser sinónimo de incertidumbre, ¿cierto? Los cambios pueden ser, la agenda de cambio puede ser transmitida con claridad, sin arbitrariedades, y que eso le dé tranquilidad al sector privado para realizar sus inversiones, porque sabe hacia dónde va el país, hacia dónde va Chile. Es básicamente, si las cosas resultan bien, que nosotros esperamos que así sea, Chile va hacia avanzar a una economía más de estado de bienestar, ¿cierto? Donde las personas tengan acceso de manera más con mejores coberturas a derechos sociales y de mejor calidad, y al mismo tiempo una economía robusta, con harto dinamismo y que es capaz de expandir su productividad. Entonces la clave acá es cambio, pero con certidumbre, con una hoja de ruta clara que dé certeza a los distintos inversionistas. ¿Cuál es el rol en este contexto más general que nosotros le damos a la inversión extranjera? Lo primero es que si uno quiere diversificar y sofisticar la matriz productiva, la inversión extranjera es una forma rápida de moverse en esa dirección. No es que la inversión extranjera pueda hacer todo lo que requiere una economía, también se requieren desarrollar habilidades y capacidades internas, ¿cierto? Y mover la frontera tecnológica al interior de la economía, pero la inversión extranjera permite moverse más rápido y también permite, si se hace bien, permite encadenarse con los negocios y con la capacidad empresarial interna para rápidamente asimilar buenas prácticas, en fin. Hay cosas que son bastante obvias en esto. Por ejemplo, la inversión extranjera suele ser mucho más igualitaria en términos de los roles de género, en cómo funcionan las empresas extranjeras respecto a las empresas nacionales. O sea, desde cosas tan entre comillas, simples como esa, de equiparar prácticas, hasta mejores prácticas productivas. En todo ello ayuda la inversión extranjera, en su capacidad de transferir nuevas tecnologías, capacidades, en fin, pueden ser muy relevantes. Y también nosotros creemos que Chile tiene que hacer y esto es lo que vamos a tratar de promover, un gran acuerdo respecto a cómo moverse en esta dirección de una economía más verde, y moverse en ello va a requerir
rápida inversión a nuevos sectores, y también creemos que ahí la inversión extranjera puede hacer un aporte muy importante. O sea, dicho de forma más simple, creemos que los nuevos objetivos que se ha planteado Chile van a ser claramente oportunidades de negocio desde la perspectiva de los inversionistas extranjeros, y nosotros vamos a tratar de ser muy claros respecto a cuáles son esas áreas en las que esto puede rendir fruto. Termino señalando cuál es nuestra agenda, algo adelanté en la diapositiva anterior. Lo primero es que creemos que Chile ha tenido cierto liderazgo respecto a establecer cuáles van a ser sus objetivos para responder a los objetivos de carbono neutralidad de aquí al 2050. Chile tiene una estrategia climática de largo plazo establecida, que la desarrolló el gobierno anterior en su Ministerio de Medio Ambiente, que es bastante ambiciosa, y digamos, lo que falta complementar es tener una estrategia económica común, asimilada por los distintos actores, tanto internos como externos, que nos permita movernos en esa dirección. Es decir, están bien establecidos los objetivos, es un acuerdo bastante transversal en el país, lo que es una buena noticia, pero lo que falta es tener una estrategia económica más clara que nos permita movernos en esa dirección y avanzar también en el desarrollo de ciertos instrumentos, sobre todo instrumentos financieros, pacientes y estratégicamente dirigidos, que nos permita movernos en esa dirección con más fuerza. Entonces están los objetivos, lo que falta es aterrizar esto en el debate económico y generar los instrumentos favorables para ello, y de nuevo, la inversión extranjera, y en particular lo que uno se puede articular a través de Invest Chile, que es la agencia del Estado que busca promover la inversión extranjera en el país. Lo que falta es que eso actúe de manera más rápida en concordancia con estos objetivos que nos hemos planteado. Hay un rol aquí de articulación del Estado, de favorecer la solución de ciertos cuellos de botella que se puedan identificar en distintas industrias, articulaciones público-privadas que nos permitan identificar esos cuellos de botella y actuar en concordancia. Ese es el tipo de cosas que nosotros estamos pensando. Y creemos además que, perdón, me salté aquí, creemos además que hay una serie de instrumentos que tiene el país, en particular la articulación de Invest Chile con Corfo, que van a posibilitar hacer la inversión extranjera, van a posibilitar hacer más atractiva la inversión extranjera. Déjeme dar algunos ejemplos. La inversión extranjera puede identificar ciertos cuellos de botella, por ejemplo, la ausencia de, no sé, una inversión extranjera específica que requiera que ingenieras e ingenieros sean bilingües, y que haya que no haya necesariamente una oferta bien definida al respecto en el país. Bueno, lo que puede hacer el país es rápidamente lograr que ese gap se estreche, ¿no es cierto?, con distintas agencias y programas que nosotros tenemos para tener capacitación de las personas y lograr que logren superar esas deficiencias en el manejo del lenguaje. Y así uno puede ir identificando con Invest Chile y con la articulación con nuestras distintas agencias y la conversación con los potenciales inversionistas extranjeros, cuáles son las dimensiones en las que el país está al debe, y actuar rápidamente en concordancia para cerrar esos gaps. Eso, a nuestro juicio, es un círculo vicioso, porque por un lado expande el capital humano, lo desarrolla en el país, y al mismo tiempo de forma indirecta abarata los costos de la inversión de la inversión extranjera. Creemos que de esa manera, junto con una visión clara de hacia dónde va el país, en particular continuando nuestro liderazgo que hemos tenido en la transición hacia una economía más verde, desde el sector energético ahora hacia otros sectores, creemos que puede ser Chile un espacio muy interesante para la inversión extranjera, donde por lo demás se pueden probar también ciertas inversiones que después pueden terminar haciéndose en otros sectores, en otras áreas de la región. Entonces, termino diciendo que Chile está en un momento político bien interesante, ¿no es cierto?, de mucha discusión, de cierto debate respecto a cuál debe ser nuestro contrato social, pero sea cual sea el resultado, del cual yo soy muy optimista, es muy claro que la inversión extranjera va a seguir teniendo un rol muy relevante, y probablemente más relevante que antes, porque, como les comentaba al principio, la transición hacia una economía verde requiere, por sobre todas las cosas, movilizar recursos con mucha rapidez, y la inversión extranjera es un excelente motor para moverse en esa dirección. Muchas gracias, Cristian.
Ministro, muchísimas gracias. Está ahí anotando a toda velocidad la gran cantidad de cosas tremendamente interesantes que dijo. Quiero recoger solo algunas, y mencionó muchas veces, obviamente, el rol de la Agencia de Promoción de Inversiones, de Invest Chile, y ese rol de articulación, ¿no? Y eso quería un poco destacar también. Invest Chile es una agencia que se crea el año 2015 con ningún voto en contra en el Congreso, que una cosa que cualquiera iniciativa quisiera en tiempos como estos, ¿no? Y creo que usted ahí señala el rol muy interesante que tiene de Chile de tener una estructura que va a poder, ¿no es cierto?, que concentra a los ministerios relevantes y que va a poder articular también, por ejemplo, con Corfo y otras, lo que es una política de atracción de inversión extranjera que apunte derechamente al desarrollo económico del país. Así que felicidades realmente por esa mirada, porque creo que Chile tiene la plataforma y es clara de sus palabras que ahora sí se tiene la intención de utilizarla. En cuanto, un punto muy importante que también desarrollaba en cuanto a las externalidades, hablaba del tema climático y cómo este mueve el resto de las cosas. Chile es un buen ejemplo. Chile tiene, por ejemplo, el tema de la inversión que tenemos el desarrollo que tenemos en energías renovables, tanto eólica como solar, ha hecho que, por ejemplo, industrias como los data centers hayan llegado a Chile también, porque la forma en que ellos necesitan desarrollar y que consumen mucha energía tiene que ser a través de energías renovables. Entonces, básicamente un tipo de atracción atrae al otro, y es claro también que usted así lo señala y lo ve como fundamental en la política. En cuanto a los cambios de la incertidumbre, también recogemos evidentemente que la incertidumbre se entiende el gobierno que es negativa para la inversión extranjera, y asimismo, de hecho, inversionistas normalmente señalan que mucho más importante para ellos que un punto más o menos de impuestos o algo así es la certeza jurídica que los países le brindan, y en eso Chile tiene una trayectoria de muchísimos años de ser el país que brinda más certeza jurídica en Latinoamérica. El rol de Latinoamérica, el rol de la inversión que usted señala, ¿no es cierto?, incluso más relevante que el de antes, moviéndose hacia un gran acuerdo en dirección de una economía más verde, carbono neutralidad 2050, y con esto también el último comentario es que esto obviamente, y usted lo entiende muy bien así como lo señala, hará Chile también un país ganador, porque finalmente los estándares de las empresas y de los inversionistas extranjeros van a penalizar a aquellos países que no se muevan a la carbono neutralidad, y va a caer evidentemente la inversión. Así que aunque sea un esfuerzo que usted señala estar dispuesto a hacer evidentemente en este momento, sin duda va a significar que Chile tenga la ventaja en el futuro. Así que muchas felicidades y agradecido por sus palabras y por delinear la política. Lo que quisiera hacer ahora, vamos a pasar a nuestros dos panelistas del sector privado. But James, if you're around, because I know you have to leave in about 5 minutes, if you want to have a 2-minute reaction to... Si quisieras reaccionar en un par de minutos a las palabras del ministro, sería muy bien. Caso contrario, vamos a seguir con la próxima charla en manos del señor González, señor Bezecheri. No sé si está con nosotros. Bueno. Pero después recogemos sus reacciones. Mauricio, pasamos, ¿no es cierto?, a un jugador, habiendo sin duda con mucho interés escuchado las palabras del ministro, a un jugador que ha sido fundamental en Chile, pero también tenemos el privilegio de tenerte a ti, que eres el CEO de Enel Américas, ¿no es cierto?, de la región. Entonces, un poco la reacción, obviamente, siendo Enel muy importante, perdón, Chile muy importante para Enel Group, y tú tienes una mirada muy directa sobre el país, pero también cómo enlazas un poco estas nuevas realidades, evidentemente también con asiento en Roma, ¿no es cierto?, muy enterado de lo que está pasando en Europa y cómo eso está cambiando un poco el ecosistema, y también obviamente una mirada hacia la región y particularmente hacia Chile. Mauricio, si nos das algunos minutos de ello. Perfecto, muy rápidamente. 3 desafíos importantes a nivel mundial. Por un lado, tenemos evidentemente la recuperación post-COVID, por otro lado tenemos el cambio climático y tercero la instabilidad política. Las 3 cosas, mirando a Europa, era en fase de recuperaciones, todo el mundo estaba ya pronto para una recuperazione importante a livello economico post-Covid. Nella direzione del cambio climatico, che venendo dalla direzione della COP26, llega la guerra Ucrania-Rusia. Esto, en mi opinión, va a cambiar prospectivamente también un poco la geopolítica. No es un evento local, tendrá ese impacto mucho más grandes, pero vamos a mirarlo dal punto di vista del settore energetico. Dal punto di vista del settore energetico,
Esto ha determinado prácticamente que la estructura, la infraestructuración que existía antes se pone en gran cuestión. Y aquí, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es seguir prácticamente en la dirección del energy transition, por lo tanto, más renovables, una eficiencia energética, un cambio radical en la estructura de la industria de los consumos privados. Y del otro lado, por ejemplo, en la transición es más regasificación, capacidad de regasificación, como tiene el Chile, porque esto permite la diversificación con respecto a los gasductos que vienen de Rusia. Por lo tanto, como vemos, estos tres desafíos cambian radicalmente la estructura también en un sector importante como el sector energético. Si vamos y la cosa interesante es como este evento a nivel europeo abre, por ejemplo, una perspectiva distinta en la relación entre Venezuela y Estados Unidos. Y así vamos prácticamente a Latinoamérica. Y esto también es una cosa que tendremos que mirar un poco cómo va a desarrollarse y cuál implicancia tendrá a nivel regional. A nivel regional nosotros estamos evidentemente en Chile, Argentina, Perú, Brasil, Colombia y Centroamérica. Nuestras inversiones en esta área en los próximos 3 años será de 12 billones de dólares. Estamos praticamente invirtiendo en qué? Invirtiendo nella descarbonizzazione, decimos, de la economía, de la industria, de los consumos, ¿a través qué? A través del tema de la electrificación, que veremos ahora poi específicamente en las situaciones chilena, pero esencialmente es generaciones, energías renovables, y la otra mitad en la digitalización de las redes eléctricas. Nosotros en Latinoamérica, para tener una idea, distribuimos energía alrededor al 20% de la población latinoamericana. Estamos en las grandes capitales, estamos en Santiago, estamos en Lima, Buenos Aires, Sao Paulo, Río de Janeiro y Bogotá. Y esto es un elemento importante, como veremos en la consideración final que haré con respecto a Chile. Evidentemente, estas inversiones miran, evidentemente, como decía el ministro, a entrar en un cambio radical, evidentemente, en la forma de consumir, de la forma de aprovechar de la energía y evidentemente abrir los espacios a un nuevo tipo de economía. Porque este tipo de economía que tiene una determinada requerimiento de trabajo, de mano de obras, de capacidad intelectual, es un grande desafío para la región. Consideramos que la región prácticamente ha recuperado su economía con respecto al periodo prepandémico casi. Si miramos los GDP en los años, el año pasado fueron extraordinario, como recordaba el ministro, por elementos excepcionales relacionados con el consumo en algunos países, en otro menos, pero sigue siendo una área de alta informalidad. O sea, la informalidad en el mundo del mercado del trabajo es muy alta y una inigual distribución de la riqueza. El índice Gini de la región lo conocemos y nos da una foto de qué es exactamente la distribución de la riqueza en Latinoamérica. Vamos a Chile. En Chile nosotros en los últimos 3 años invertimos algo como 2.600 millones de dólares y vamos a invertir otros 2.600 millones de dólares en los próximos 3 años. ¿En qué? En otra vez en energías renovables, digitalización de las redes y lo que se llama beyond commodity, es decir, todos los servicios de electrificación que vamos a detallar. Crisis chilena, siempre recordando el número 3, en Chile nosotros el año pasado tuvimos 3 impactos importantes que determinaron un gran incremento del costo de la energía y como estamos viendo en Europa, el incremento del costo de la energía se transforma después en una ralentización de la producción industrial y de la economía en general. Las 3 causas del incremento del costo en Chile fueron la disponibilidad de gas argentino que llegó con retraso,
La segunda cosa fue la gran sequía. Y la tercera causa fue el hecho que en el sistema no entraron 4.000 megavatios de energía renovable que se suponían que tenían que entrar en operaciones. ¿Por qué no entraron? No entraron porque evidentemente, por un lado, es claro que una energía verde pide también un cambio regulatorio, porque los sistemas regulatorios se diseñaron cuando existían las grandes plantas de producciones, la línea de transmisiones y después la distribución, donde el cliente no se llamaba cliente, se llamaba usuario, es decir, prácticamente tenía una visión un poco pasiva. Hoy con la liberalización se elige prácticamente el proveedor de energía. Por lo tanto, un tema es los cambios regulatorios que pueden recibir más lo que viene de la cuarta revolución industrial, como recordó James. Y del otro lado tiene un tema evidentemente de permitting. Muchos de los proyectos fueron ralentizados por un tema de permisos de la realización, no solo proyectos de energía renovable, también proyectos mineros. Y esto es un otro elemento que tiene que ser visto. El tema de la sequía. Nuestras proyecciones de cambio climático ven en el Chile una región que será particularmente afectada a esto. Por otro lado, el tema de la disponibilidad de agua ya fue subrayado en un mensaje también del presidente Boric. Por lo tanto, es un tema al cual poner atención, evidentemente, en Chile en los próximos años, y esto es evidente. Lo otro, la disponibilidad de gas, es claro que es un tema de infraestructuras de regasificación que existen en el país, pero tiene que ser hecho una política un poco más dinámica. Otras dos consideraciones. Latinoamérica en general es un subcontinente urbanizado. 8 ciudadanos sobre 10 viven en ciudades. Por lo tanto, el elemento de la transformación de las ciudades, de la gobernanza abierta también de las ciudades, es un elemento importante a enfrentar y a desarrollar. El tema de las infraestructuras, como hemos visto, de la inversión directa en la infraestructura, se transforma en un elemento fundamental. Nosotros hemos mirado hasta ahora solo el tema de la infraestructura, digamos, energética, ma existe todo el mundo general de la infraestructura que tiene que ser come decir, incentivado para transporte, logistica, sono otro elemento critico nella supply chain che indicava James al principio. Existe todo el tema de la logística, que es un costo súper importante nella regione. E finalmente Chile, io credo, ha hasta ora liderato tanto il processo di descarbonizzazione, il cierre della centrale a carbone entro il 2040, ma también la electrificación, que es la forma más eficaz y eficiente para hacer descarbonización. Nosotros en Chile hoy en día tenemos 1.500 buses eléctricos circulando, transforma la forma del transporte y también estamos sustituyendo estufas con fuel, con estufas eléctricas, y esto prácticamente es todo un mundo nuevo que es la electrificación del consumo, y Chile en esto ha sido líder y esperamos evidentemente que siga siéndolo. Perdona si me extendí. Un abrazo. No, Mauricio, lo mismo, tremendamente interesante, y creo también es muy grato ver cómo también la visión desde la empresa, ¿no es cierto?, de un inversionista tan importante para Chile como en él, básicamente va en la misma línea de las palabras que ha señalado el ministro, ¿no?, teniendo como prioridades energía renovable, el tema de la digitalización de las redes y también evidentemente el tema de electrificación. Como bien dicen, ¿no es cierto?, es probablemente la mejor herramienta que tenemos sobre descarbonización. El ejemplo de los 1.500 buses eléctricos, la verdad, es muy fuerte. Y también tus comentarios sobre geopolítica. Evidentemente, lo que genera, no solamente uno piensa en la guerra, pero bueno, una primera externalidad es la nueva relación entre Venezuela y Estados Unidos, ¿no es cierto?, y cómo va a aumentar el aumento del petróleo desde ese lado. También quizá lo esbozaste un poco, pero hacia adelante, y evidentemente no es algo que va a pasar mañana, pero la posibilidad de regasificación. En Chile se habla mucho de hidrógeno verde, la posibilidad finalmente de que las energías
Al final el hidrógeno verde lo que hace es poder exportar energías renovables, finalmente eso es, y la posibilidad que Chile obviamente puede penetrar en mercados, sobre todo aquellos mercados como la Unión Europea, que van a estar dispuestos a pagar un premium porque la energía que ellos utilizan vaya a ser una energía verde. Y el dato final de 8 ciudadanos sobre 10 viviendo en ciudades, evidentemente también nos hace, son esas cosas que te quedan y que te hacen fijarte al final en cómo tú delineas la política. Así que muchísimas gracias por tus palabras. El último de los panelistas que tenemos es Fernando, que viene evidentemente de lo que ha sido todos, ¿no es cierto? Yo creo que todos los que hemos conocido el proyecto de Cerro Minador y lo ven, evidentemente es una de estas cosas que te generan orgullo, ¿no es cierto? Algo que exista en el país como es Dominador, una planta de concentración solar, que finalmente, me imagino, Fernando, si tienes una presentación que todos vamos a ver la foto, para los que no la hayan visto, es probablemente lo más futurista que uno haya visto, si no es, digamos, en el cine, evidentemente, y saber que esto es algo que está pasando en Chile, que funciona, y que también un poco va apuntando exactamente a las mismas cosas que han señalado el ministro, los presentadores internacionales y también Mauricio. La verdad que es una señal de optimismo y que nos deja en el buen pie que creemos está el país para seguir esta senda. Así que, Fernando, por favor. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien la presentación? Bueno, la verdad voy a tratar de ser breve. Tengo unas slides en donde voy a hablar un poco de Cerro Dominador, de qué es lo que hemos hecho y cómo vemos hacia adelante, y también construir un poco sobre lo que los panelistas anteriores hablaron. Ser el último que presenta tiene la ventaja de que puedo tomar un poquito de lo que cada uno de los presentadores anteriores habló. Un poco Cerro Dominador, nuestra planta es la primera planta de concentración solar de potencia de América Latina. Lo interesante de esta planta es que es energía renovable solar, que puede ser entregada 24 horas al día, inclusive durante la noche. Es una tecnología que es competitiva en cuanto a precios. La planta se construyó con contratos que se ganaron en una licitación abierta y competitiva. Hemos mostrado que los precios han bajado sustancialmente, y eso se demuestra en los precios que se han ofrecido en la última licitación. Es energía renovable y sostenible. Y el punto principal es que es clave para la descarbonización. La penetración de energías renovables durante los últimos años fue muy importante, pero nos falta la última parte, que siempre la última parte, el último 5 o 10% es lo más complicado, y creo que la tecnología CCP es clave porque aporta flexibilidad y gestionabilidad a la red para permitir la penetración aún más relevante de energías renovables variables. Brevemente, ¿cómo funciona la tecnología CCP? Es a través de grandes espejos que reflejan la luz solar en un receptor, por el que circulan sales fundidas, sales que son producidas en Chile, en el desierto de Atacama. Son sales que entran a una temperatura de unos 290, 300 grados centígrados y se calientan hasta unos 560 grados, y esas sales se almacenan. Y ahí es donde está el concepto de batería. Esas sales almacenadas, ese calor almacenado, se puede utilizar en el momento que uno lo quiera, de día o de noche, para generar electricidad. ¿Y cómo se genera electricidad? Poniendo en contacto esa sal con agua, el agua se evapora, ese vapor mueve una turbina y así se genera electricidad. En el caso de Cerro Dominador tenemos 17 horas de almacenamiento, lo que permite generar electricidad durante toda la noche. Esta es una foto de lo que comentaba Cristian antes. Se ve la torre, los estanques de sales y todo el campo solar. Nosotros tenemos aproximadamente 1,5 millones de metros cuadrados de espejos en un círculo que tiene aproximadamente unos 3 kilómetros de diámetro. O sea, es una planta realmente impactante, pero como decía, es parte clave del proceso de carbono neutralidad en el que está Chile. Pero lo importante no es solamente la tecnología, sino cómo se hace el trabajo. Nuestra estrategia está muy alineada con los objetivos de desarrollo sostenible que fueron mencionados al principio en la presentación. El tema es impactar positivamente en el cambio climático, trabajar muy fuerte en la relación con las personas y con las comunidades. Muy interesante el comentario de Mauricio antes, que hablaba de la diferencia entre usuario y cliente, ¿no? Uno tiene que empezar a relacionarse mucho más con las comunidades locales, con
con la sociedad, no es solamente entregar un producto que sea bueno, que sea verde, sino cómo se produce ese bien, cómo se genera la electricidad. Obviamente el objetivo de esto es que llegue el beneficio de las renovables, llegue a todos los usuarios, los que están en las zonas en donde están instaladas las plantas y los que están lejos. Y el último punto que es más relevante, y en esto voy a volver al final de la presentación, es impulsar un ecosistema de energía solar. Y esto se refiere a, no solamente es importante traer una planta, instalar una planta con tecnología avanzada, sino que eso sirva como catalizador para la creación de industria, para la creación de valor agregado. Y en esto hay un trabajo muy importante que se hizo hace unos años por el Instituto GIZ de Alemania, que habla del potencial que trae la tecnología CSP para crear industria local. Y eso al final redunda en mejor educación, en mejor salario y mejores oportunidades de crecimiento. Hablé un poco del empleo local, el tema de ESG y género estuvo muy presente y está muy presente en cómo hacemos nuestro trabajo. La tecnología CSP, a diferencia de otras tecnologías, tiene la ventaja que es intensiva en empleo. En el caso de la construcción de Cerro de Minador, empleamos a más de 1.500 personas durante un plazo largo de construcción. Para la operación se necesitan más personas que en otras plantas tradicionales. Y un tema en el que hicimos mucho foco fue el empleo femenino. Hicimos un trabajo muy a conciencia y muy hecho a propósito para poder desarrollar oportunidades para empleo femenino, principalmente en la zona de donde estamos ubicados, y también el desarrollo de proveedores locales, ¿no? Entonces, todo eso redunda en beneficios que van más allá de entregar energía verde a precios competitivos. Genera valor agregado al permitir oportunidades de trabajo, al generar industria. Y lo más importante es que nuestro objetivo no es quedarnos solamente en la planta inicial, sino desarrollar plantas nuevas. Tenemos dos proyectos principales que son en los que estamos trabajando. Uno es el proyecto Licana Solar, que es también de tecnología CSP, que en vez de ser una torre, como en el caso de Cerro de Minador, van a ser 3, también con almacenamiento en sales, que va a ser complementado con una planta fotovoltaica, de manera de poder entregar, de nuevo, en una configuración un poco diferente, pero también entregar energía solar renovable 24 horas al día. Y aquí quiero tomar los puntos que se comentaron antes, para lo que se viene, para cómo vemos las oportunidades en Chile. El tema de ESG es clave, el tema de género es súper importante, en eso estamos trabajando muy fuerte. El tema de resiliencia y la no dependencia de externos es súper importante. Mauricio también hablaba de las razones por las que se ven los precios altos de electricidad y que eso redunda en una menor productividad para las empresas. Está en la dependencia de combustibles externos. La dependencia del gas de Argentina o la dependencia de combustibles de gas licuado o de combustibles fósiles hace a Chile dependiente tanto del suministro como de los precios de factores externos. Entonces, tener una estrategia de energía verde que el recurso que se usa es recurso propio del país, la energía solar, la energía eólica, no depende de factores externos, hace al país y a la economía del país mucho más resiliente y menos dependiente a factores, a shocks externos. Obviamente la inversión verde, creo que desde el punto de vista a través de nuestras relaciones con nuestros clientes, hay un solo punto en común o 2 puntos en común. Nuestros clientes quieren energía verde, nadie quiere energía que no sea verde y todos quieren energía que sea competitiva. Entonces la inversión verde es clave para el crecimiento del país. El cuarto punto es diversificar y sofisticar. Me gustó la palabra que usó el ministro, sofisticar la inversión. No es solamente importar equipos producidos en otros países, sino
trabajar para crear una industria, crear el conocimiento, aprovechar los recursos que tiene Chile, tanto humanos como de materias primas para desarrollar estas tecnologías, lo puede poner a Chile en una posición de liderazgo a nivel regional y mundial. Y el último punto, que es imposible obviar, y esto también lo mencionó el ministro, es importante tener una hoja de ruta clara. Como comentabas tú, Cristian, pagar un punto más o menos de impuesto es menos relevante que tener una visión clara de hacia dónde va el país. Eso es algo que ha sido característico de Chile durante las últimas décadas y es importante preservar para poder favorecer la inversión externa. El tema de previsibilidad es claro. Y para redondear, también un poco el objetivo de todo esto es, sobre todo en el tema de carbono neutralidad, están los objetivos de a dónde se quiere llegar, están claros. Es importante que las medidas que se tomen para fomentar la inversión externa, para fomentar la energía verde, estén alineadas o sean conducentes al logro de esos objetivos. De nada sirve tener un objetivo A y hablar de cosas que parecen indicar que vamos a llegar a A, pero que la regulación después termine siendo B. Entonces, los países tienen la inversión basada en las leyes y regulaciones y no basada en los objetivos. Si esos están alineados es fantástico. Si el mensaje y la regulación están disasociados, lo que gana es la regulación, porque finalmente uno decide invertir basado en las reglas y menos en la publicidad. Así que dispuestos de nuestro lado, obviamente somos una empresa más pequeña, pero con mucho hambre, con muchas ganas de hacer cosas, con un compromiso muy fuerte con el país. Así que estamos muy interesados en lo que se viene y en ser parte de esta transformación y de este crecimiento de Chile. Gracias. Excelente, Fernando. Muchísimas gracias. Impresionante el dato de las horas de almacenamiento que finalmente, obviamente, ustedes, evidentemente, lo que hacen es solucionar el problema de storage, ¿no?, que tienen las energías renovables, y obviamente eso es fundamental en el producto. También la distinción, obviamente, entre usuario y cliente, creo que los dos hacen bien, y también nos dejan pensando en la misma, y por supuesto el tema geopolítico de la dependencia de factores externos, y como Chile, y creo alineado con lo que han dicho realmente todos los speakers, está apuntando en ese sentido a través de energías verdes. Quizá vamos a tratar de desarrollar un par de preguntas. Evidentemente hay mucha expectativa por lo señalado por el ministro. Tendríamos una primera pregunta, ministro, de hecho de María José Enríquez, que entiendo se desempeña en hasta ahora la única repartición de promoción de inversiones regional en Chile, Investa Araucanía. Y ella le pregunta cuál es el enfoque que se va a dar particularmente en temas de inversión extranjera al trabajo con regiones, y si puedo agregar un poco a eso, en este nuevo modelo de desarrollo, cómo se desarrolla la participación de la región y cómo hacemos, ¿no es cierto?, que también esta política llegue específicamente a las regiones de Chile. Sí, muchas gracias por la pregunta. Déjame partir, ¿puedo comentar algo respecto a la presentación de Fernando? Y voy al tiro a la pregunta. Absolutamente, por favor. Sí, que bueno, todas las presentaciones me han parecido bien interesantes, pero creo que la de Fernando es muy útil, porque creo que expresó de mejor manera el tipo de alianza que buscamos hacer. También lo hizo bastante Mauricio, pero creo que como Fernando más bien lo trabajó a través de un ejemplo, es más simple para mí explicarlo. O sea, primero, Chile tiene oportunidades que tienen que ver con su clima, ¿cierto? Chile tiene condiciones para producir energías verdes, ¿cierto? Y eso le da una ventaja, ¿no? Condicional a eso, hay un conjunto de objetivos amplios que uno quiere encadenar a ese punto de partida, que es una suerte simplemente, ¿cierto? Que tienen que ver con crear industria local, objetivos de género, fortalecer la productividad de las empresas locales también, aprender mejores prácticas, un desarrollo armónico con las comunidades, y también avanzar en una cierta visión común. Yo diría que ese es el objetivo tal vez
suena un poco abstracto esto, pero yo creo que es fundamental para efectos de empujar la inversión, que es la capacidad que tienen los países de concordar, de consensuar de la forma más amplia posible un objetivo común, ¿no? Que en este caso puede ser transitar hacia economías más verdes, y que una vez que eso está suficientemente consensuado, eso da tranquilidad a las inversiones de largo plazo. Además se desarrollan los cambios regulatorios que sean necesarios para moverse en esa dirección. Se identifican en conjunto con el sector privado cuáles son los cuellos de botella que nos estarían frenando la posibilidad de movernos en esa dirección. Se desarrollan además inversiones estratégicas desde el sector público que generan externalidades para moverse en esa dirección. Entonces, creo que Chile tiene todas las condiciones. Hemos hecho algunas cosas bastante bien en esto, pero creo que podemos ir mucho más rápido, ¿cierto? El ejemplo de la combinación de hidrógeno verde, litio, cobre, que es clave para la electrificación. Entonces, la combinación de estos distintos elementos yo creo que constituyen en el caso de Chile como un espacio que puede ser paradigmático para ir moviéndose más rápido en lo que significa la transición hacia una economía verde, y la posibilidad también de probar negocios allí que después se puedan empujar en otros lados, porque como ustedes bien saben, el mundo empresarial lo sabe mucho mejor que yo, que partir en un lugar donde las condiciones son más favorables permite hacer una curva de aprendizaje que después te permite ir a lugares que eventualmente no son tan favorables para hacer ese tipo de inversiones. Así que nosotros queremos que Chile se constituya como un espacio para ir teniendo liderazgo en la economía verde, y que eso después puede eventualmente permitir moverse a otras direcciones. Respecto a la pregunta, súper importante para las personas que no estén tan familiarizadas con Chile. Chile tiene una alta concentración en Santiago o en algunas zonas específicas de la minería como Antofagasta, por ejemplo, y tenemos una dificultad para movernos, para tener un desarrollo más balanceado en términos geográficos. Ese es un problema que tenemos en el país, que sucede en otros lugares también, pero que en Chile se da con particular fuerza. Y nosotros creemos que se puede hacer mucho mejor la articulación de Invest Chile al respecto. Invest Chile tiene que hacer un mayor esfuerzo, y eso es lo que estamos trabajando con los equipos, un mayor esfuerzo en mostrar carteras de posibles proyectos a las regiones, y de esa manera hacer el link entre las regiones y los inversionistas extranjeros, y ayudar a las regiones para generar esas condiciones favorables que permitan dar el paso final de la inversión. Nuestras regiones, a pesar de este desbalance que comentaba al principio, yo diría que no hay ninguna traba real para que exista un proceso más fuerte de descentralización en Chile, porque hay muchos lugares que, por ejemplo, la calidad de vida en regiones distintas a Santiago puede ser bastante mejor, y eso puede ser muy importante para las y los inversionistas, para las personas que vayan a trabajar en esos lugares, para los ejecutivos extranjeros que vayan a ubicarse 2, 3 años en un lugar. La calidad de vida puede ser muy, muy razonable. Nosotros tenemos muchas ciudades donde se puede tener una muy buena calidad de vida, tenemos buenas universidades en general que pueden permitir dar el capital humano para que estos proyectos se realicen. Entonces creo que falta una mayor vocación, un empujón final, y creo que allí el rol de Invest Chile puede ser clave. Y lo último que quiero comentar al respecto es que hemos tenido conversaciones en este tema con José Miguel Benavente, que es el vicepresidente de Corfo, ¿no es cierto?, quien lidera esta importante institución en Chile, y él tiene un plan muy claro y concreto para efectos de descentralizar también el trabajo de Corfo. Y creemos que eso, en conjunción entre Corfo y Invest Chile, puede dar ese impulso que se requiera para mayor descentralización. Excelente, ministro, muchísimas gracias. Un poco destacando ahí el rol, ¿no es cierto?, de obtener un desarrollo sostenible para todos a través de todo el territorio también. Y evidentemente importante las conexiones con Corfo y otras a través de Invest Chile para generar esto. Quizás una pregunta más que quizás parto con usted también, ministro, pero después también la podemos abrir al resto de los panelistas. Sergio Díez nos pregunta algo que en particular se viene viendo hace un par de años en Chile, ¿no? Es que el interés de invertir en Chile al parecer no ha declinado en cuanto a inversionistas extranjeros, pero sí lo que se ve son más fugas de capitales locales que de inversión extranjera. Y si eso básicamente es algo que ustedes tienen mapeado, que lo tienen en la agenda, y también después de usted, ¿cómo ven también en el fondo el interés que hay por invertir en Chile, la diferencia que hay en la mirada en cuanto a inversionistas locales e inversionistas extranjeros? Sí, es una muy buena pregunta. Por supuesto que es un tema que nos preocupa.
A ver, yo diría que la inversión extranjera está muy marcada por las oportunidades de negocios globales que muestra Chile, ¿no es cierto? Y que, por cierto, no son ajenas a los debates políticos internos, pero están menos marcadas por eso, porque yo quiero acá ser muy, muy claro. Más allá del debate que estamos teniendo en el país, que es un debate democrático bien interesante, donde yo también creo que hay innovaciones relevantes respecto a cómo llevar un proceso constitucional, con, por ejemplo, participación paritaria de mujeres y hombres. Eh, por cierto, ese debate genera ciertas dudas de las personas, en fin, de los inversionistas, pero yo creo que ser muy claro que es cuando uno ve todas las discusiones que se están dando en ese proceso constitucional, básicamente lo que está haciendo Chile es moverse a una constitución más propia de un estado de bienestar, ¿no es cierto? Donde, por cierto, las certezas jurídicas, el respeto a la propiedad privada, en fin, no son cuestiones que no estén en debate, ni siquiera están en debate aspectos relevantes como la independencia del Banco Central o otros que han sido características institucionales de largo plazo del país. Claro. Creo que hay más, por ejemplo, más debate respecto a cuál va a ser nuestro diseño institucional político. Aquí yo también soy optimista que creo que nos vamos a mover en una dirección de una mayor descentralización, que va en línea con la pregunta anterior, pero tampoco vamos a inventar la rueda acá. O sea, creo, claro, es un momento de mucha discusión, pero básicamente Chile se va a mover a lo que sucede en otros sistemas políticos y en otras economías con éxito probado. Y creo que esa visión más general, más optimista, en parte puede ser la que uno obtiene cuando mira estas cosas a distancia, ¿no es cierto? Cuando uno está muy metido en la política nacional, puede ser que se exacerben estas diferencias y genere esa incertidumbre. Y también otra razón que puede estar detrás de eso es que en la reforma tributaria que nosotros queremos hacer, es una reforma tributaria que busca generar más recursos para el Estado para poder financiar de manera responsable derechos sociales. Parte importante de esa reforma tributaria va a venir de las personas de más alto ingreso en el país y en cambio no tiene ningún efecto en la inversión extranjera, ¿cierto? En nuestra reforma tributaria no hay ninguna propuesta que vaya a aumentar los impuestos de las empresas en general, ni tampoco de la inversión extranjera en particular. Entonces también puede ser que esa diferencia esté generando eso. Ahora yo creo que esto es un tema más bien de corto plazo. Chile prontamente va a terminar su proceso constitucional. Una vez que eso exista, va a quedar más claro en el fondo este contexto institucional y yo creo que eso va a disminuir estas tensiones de corto plazo y nos va a permitir enfocarnos en estos grandes desafíos de largo plazo en los que Chile yo creo que tiene todas las condiciones para hacerlo bien. Y además porque creo que es muy importante también para los inversionistas extranjeros que este sea un país estable en términos institucionales, que logre tener cohesión social y creo que el proceso constituyente va a ayudar a moverse en esa dirección. Y nosotros como gobierno, además, haremos todos los esfuerzos para, al mismo tiempo que va terminando este proceso constitucional, generar, como les comentaba antes, un proceso de diálogo, de conversación, con fuerte participación del sector privado, de las universidades, de las comunidades, en fin, que nos permita tener esa visión común respecto a cuál debe ser nuestra estrategia de desarrollo verde. Así que creo que esos distintos elementos van a hacer que, yo diría, a finales de este año, todos estemos en el mismo track y con una visión común que permita ir aún más rápido de lo que hemos ido hasta ahora, en términos de dinamismo económico. Muchísimas gracias, ministro. Y creo que sus reflexiones me hacen modificar un poco la pregunta. Ya estamos casi en la hora, pero nos vamos a pasar quizá un par de minutitos nomás para traspasarle a nuestros inversionistas extranjeros invitados un poco la pregunta, ¿no? ¿Cómo ven este tema? No solamente, evidentemente, un cambio de gobierno, y lo que ha venido pasando en Chile, pero también convención constitucional, etcétera. En el fondo, todas estas notas de incertidumbre que evidentemente se presentan hoy día en el país, ¿cuál es la visión que tienen ustedes desde sus respectivos asientos corporativos? Tanto Fernando como Mauricio, como quieran. Es normal, nosotros vimos en el caso chileno, en el caso brasiliano, en el caso peruano, son appunto los contextos políticos que permiten favorecer la inversión o no la favorecen, ¿no? Y al final nosotros apostamos por Latinoamérica, por Chile, por Brasil, Colombia, Perú, y hasta ahora nosotros hemos hecho nuestras programaciones de inversiones de largo plazo. Porque estoy seguro, cuando yo vivía en Argentina como country manager de Argentina, me dijeron una frase que yo siempre me quedé en la cabeza.
aparte que l'ho vista algunas veces poco aplicata en la misma Argentina, que algunas políticas infraestructurales para la mejora son políticas de Estado y no políticas de gobierno. Es decir, prácticamente creas un contexto general que crea una perspectiva de largo plazo. Y nosotros creemos que en la responsabilidad, en el sentido de responsabilidad de la política de crear las condiciones de bienestar para las personas a largo plazo. Y por lo tanto sí, nosotros no vemos esto como una amenaza, ma como una oportunidad, porque evidentemente cambia todo, cambia la estructura, hay la transición energética y evidentemente hay transiciones prácticamente también en la política pública. Y yo estoy seguro que, como dice el ministro, manteniendo un abierto diálogo, se pueden siempre encontrar soluciones que sean convenientes para todos y crean un ambiente, digamos, adapto para la inversión. Fernando. Sí, la verdad no puedo agregar mucho. Creo que lo que dijo Mauricio está perfecto. Hay que saber tomar la visión de largo plazo. Chile ha tenido siempre una visión de largo plazo y el péndulo se puede mover un poquito para un lado y para el otro, pero son movimientos cercanos a la estrategia de largo plazo. Así que nada, ansiosos por ver esto, por ver qué resulta de todo esto, pero optimistas y comprometidos. Muchas gracias. Ana, hablamos un poco también, ¿no es cierto? Llegamos a regiones, pasamos de básicamente los desafíos globales, pasando a lo doméstico país y al final a lo regional y a lo local. Cuéntanos un poco cómo ve la OCDE esto, en el fondo, cómo transformar estos desafíos globales en desafíos locales en materia de inversión extranjera. No sé, a lo mejor bien breve, yo creo que el tema es que identificar que un poco lo que está viviendo Chile lo están viviendo varios países. O sea, hay los desafíos globales, los temas, las demandas por el tema más de sustentabilidad, las demandas, también las demandas a las empresas, un poco lo que la presentación de Fernando Mauricio, las demandas, la presión que tienen las empresas, las presiones que tienen los países para responder a la sociedad, a una sociedad más igualitaria, con más como con inclusión social, pero al mismo tiempo más verde, más green. Yo creo que esto es global, ¿eh? Esto no es solamente local, esto es global. Y eso es bueno porque en el fondo, si el mundo va hacia allá, vamos un poco, vamos construyendo hacia el mismo lado. Entonces yo diría como que los desafíos que estamos viviendo, los estamos viendo todos, pero en un momento en que es complejo, porque estamos recuperándonos de la pandemia, esta guerra que aunque alguien dijo es lejana, no es tan lejana, o sea, nos va a impactar porque va a impactar el crecimiento, va a impactar los temas de cadena de global de valor, va a impactar muchas cosas, pero yo creo que hay ganas y se ve como que me pareció bueno que el ministro dijo esta cosa de construir la visión y después un poco tratar de ver la implementación de los instrumentos necesarios. Yo creo que varios gobiernos atrás, o sea, muchos gobiernos han tratado de hacer este esfuerzo de mayor diversificación, de mayor regionalización, de mayor... pero creo que hoy día estamos en un momento político que a lo mejor podamos como dar el salto que deberíamos poder dar. Muchísimas gracias. Como chilena, estoy hablando más como chilena que como... Sí, me da risa escucharte, Ana, porque todos tenemos un poco la misma deformación que aunque estemos en otras instituciones hoy día, seguimos hablando de nosotros, ¿no? Pero creo que es lo que pasa cuando has tenido la suerte de ser un servidor público por mucho tiempo en Chile. Ya estamos un poco como para ir cerrando, evidentemente, pasados algunos minutos, una pena, muchísimo interés, muchísimas preguntas, les agradecemos. Queríamos hablar un poco de los tratados internacionales, también, evidentemente, cuáles son los mensajes ahí. Habían preguntas sobre China, evidentemente preguntas sobre Ucrania y muchísimas otras, pero lamentablemente no nos va a dar el tiempo para responderlas todas. Antes de despedirme y agradecer, junto con despedirme y agradecer particularmente a la Fundación Chilena del Pacífico, en nombre de la Universidad de Harvard y su centro de David Rockefeller, por la invitación. Quería simplemente entregar un par de minutos finales, 1 o 2, para alguna reflexión final, ministro, que usted quiera desarrollar, y con eso también cerrar el panel y agradecerle nuevamente y desearle la mejor de la suerte en esta empresa que comienza recién hace un par de días. Muchas gracias, Cristian. Parto por lo anterior que decía de los tratados de libre comercio. Quiero dejar muy claro, esto lo ha dicho la ministra de Relaciones Exteriores, la ministra Urrejola,
nosotros no vamos porque esto, sé que hubo ciertas confusiones propias de las discusiones de campaña. Nosotros no vamos a hacer revisiones de los tratados de libre comercio unilaterales, por lo tanto Chile tiene un compromiso de larga data con el libre comercio y lo vamos a mantener, y vamos a ocupar los espacios multilaterales para poder modernizar y mejorar esos tratados, que entre otras cosas, es nuestro ideal, permitan justamente hacer algunas de las políticas que hemos estado discutiendo durante esta presentación, que van a permitir fortalecer la inversión extranjera y encadenarla mejor con la producción local. Pero eso siempre en un espacio multilateral. Chile acaba, de hecho, el presidente Boric, su primera ley que mandó al Congreso es la firma de Escazú, que es un claro gesto de nuestro gobierno respecto a la importancia del multilateralismo, y esperamos poder contribuir a que el mundo siga siendo cada vez más interconectado y que los problemas se resuelvan de forma multilateral. Reflexiones finales. Insisto, para nosotros es muy importante la inversión extranjera. Vemos allí, y cuando escucho los comentarios que dio tanto Mauricio como Fernando, simplemente refuerza lo que voy a decir. Vemos en la inversión extranjera una posibilidad de hacer más rápido las importantes transiciones y desafíos que debe enfrentar el país, y nuestra apuesta, como en particular en lo que a mí me toca, que es el Ministerio de Economía, y la articulación con Invest Chile y con Corfo, va a ser siempre la misma. Nuestra apuesta va a ser generar todas las condiciones para que esa inversión se pueda realizar, y ojalá las y los inversionistas nos ayuden a poder identificar cuáles son las trabas que tienen, cuáles son los proyectos que ven con entusiasmo y que por alguna razón no pueden llevar a cabo, y generar esas conversaciones público y privadas que nos ayuden a destrabar esos problemas y nos permitan movernos en la dirección. Sobre todo porque el grueso de los proyectos que están queriendo venir a Chile son proyectos que van en la dirección de hacer una economía más verde. Entonces, estaríamos muy errados como país si no generáramos las condiciones favorables para que ellas se pudieran llevar a cabo. Así que este es un ministerio abierto, cuenten con nosotros para lo que necesiten, y ojalá podamos tener la mejor articulación público-privada para seguir impulsando la inversión en el país. Loreto. Gracias, Cristian. Le había pedido a Cristian por interno que me diera la oportunidad de agradecerles a todos los panelistas. El ministro, ha sido un agrado y un honor conocerlo. Le deseamos el mayor de los éxitos. Cuente con esta institución para hacer estos vínculos entre lo público y lo privado. Este webinar es un ejemplo de ello. Y queremos seguir continuando en la misma línea, y esperamos poder tenerlo en un futuro próximo, en alguna otra actividad nuestra, para seguramente tener muchas más preguntas en el futuro desde nuestra audiencia para usted, no solamente aquí en Chile, sino que también en extranjero. Anita, también agradecerte, Ana Novik, nuestra estrella en la OECD, muchas gracias por haberte dado este tiempo y haber participado en este panel. Gracias por tus contribuciones. Lo mismo a Mauricio, un gusto haberte tenido. Gracias por confiar en nuestro país. Esperamos las inversiones de ustedes. Y gracias por darte este tiempo. Lo mismo, Fernando, un gusto haberte conocido y haberte tenido en este panel. Muchas gracias. Y last but not least, Cristian, muchísimas gracias por habernos acompañado y haber hecho esta excelente moderación a nombre de la Fundación. Sin duda ha sido un win-win para todos. Muchas gracias. Y también a la Universidad de Harvard, que nos dio también el apoyo para poder organizar esto y haber tenido una audiencia tan numerosa también hoy día. Así que los dejo, muchas gracias, y los esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias a ustedes. Chao.